Me presenté en la fastuosa fiesta de empresa de mi esposo, y lo primero que escuché fueron susurros: ahí está la esposa frígida, la que no puede satisfacerlo. Luego, su amante de la oficina soltó una sonrisa burlona. Seguridad, saquen a esta mujer inútil. Me fui en silencio, cancelé todas nuestras cuentas conjuntas, los viajes, y vendí mi participación de $17 millones en su empresa. Minutos después, mi teléfono explotó, 56 llamadas perdidas, y él estaba en la puerta de mi casa. El guardia de seguridad en la entrada me sonrió y me dejó pasar sin pedirme invitación. Después de todo, yo era la señora de Robert Sterling, copropietaria de la empresa que se celebraba esa noche. Su gesto respetuoso me pareció natural, incluso esperado. Durante 15 años, fui la mujer detrás del éxito de Robert, la socia silenciosa, la que revisaba contratos a medianoche, la que organizaba cenas con clientes que cerraban acuerdos millonarios. Pero esta noche era diferente. Esta noche, se suponía que era nuestra noche. El salón brillaba con cristales y dorado, lleno de los líderes empresariales más influyentes de la ciudad. Vi al alcalde conversando con el presidente del banco, cerca de la barra, mientras un grupo de magnates tecnológicos debatía sobre tendencias de mercado. No era una simple fiesta corporativa, era la coronación de Robert, su entrada al exclusivo club de los multimillonarios. Antes de continuar, gracias por acompañarme en esta historia de mujeres que recuperan su poder. Si tú también ¿crees que toda mujer merece respeto y reconocimiento? Suscríbete, es gratis, y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Ahora, volvamos. Me alicé el vestido de seda esmeralda, el que Robert había elegido para mí la semana pasada. El verde hace que tus ojos se vean misteriosos, me dijo, besando mi frente con esa distracción que se había vuelto su gesto habitual. A mis 52 años. Aún hacía girar cabezas, aún conservaba la figura que lo cautivó hace 23 años, cuando yo era su asistente legal y él, un abogado en apuros con grandes sueños. Margaret Darling, Patricia Hoffman, la esposa del gobernador, me saludaron con besos al aire y sonrisas ensayadas. Robert debe estar en las nubes esta noche. ¡Qué logro tan grande! Ha trabajado mucho por esto, respondí, buscando a mi esposo entre la multitud. Los dos lo hemos hecho. La sonrisa de Patricia vaciló un instante, luego volvió a brillar como de costumbre. Claro, querida, siempre has sido tan solidaria. Algo en su tono me hizo dudar, pero antes de analizarlo, ya se había alejado para saludar a alguien más. Sacudí ese presentimiento y seguí caminando, recibiendo felicitaciones, conversando con rostros conocidos desde hace años. Pero mientras me adentraba en la fiesta, empecé a notar cosas, conversaciones que se detenían al acercarme, miradas cómplices sobre copas de champán, sonrisas forzadas, casi compasivas, cerca de la fuente de chocolate. Escuché a Janet Morrison, del club de campo, susurrarle a su esposo: me da tanta pena por ella, todos lo saben, menos. Me vieron acercarme y, de inmediato, cambiaron de tema. Ahora hablaban del clima. El nudo en mi estómago se apretó. Finalmente vi a Robert cerca del escenario, rodeado por su séquito habitual de ejecutivos e inversores. Estaba impecable con su smoking hecho a medida, el cabello plateado perfectamente peinado. Dominaba el lugar con esa confianza que me enamoró al principio. Era su noche, su momento para brillar, y yo solo quería estar a su lado, compartir su triunfo. Pero al acercarme, algo extraño ocurrió. El círculo de hombres se cerró sutilmente, sus espaldas se giraron hacia mí, como si formaran una barrera. Robert continuaba hablando con entusiasmo sobre expansión internacional, sin notar que yo estaba a unos pasos. Robert, dije suavemente, tocando su codo. Se giró, y por un segundo, vi algo en su rostro. No fue alegría, ni amor, ni siquiera reconocimiento, fue molestia, rápida como un relámpago. Luego, la reemplazó una sonrisa educada, de esas que le dirigía a vendedores insistentes. Oh, Margaret, ¿estás aquí? Su tono era plano, frío. No hubo beso, ni brazo alrededor de mi cintura, ni una sola presentación a los inversionistas extranjeros que llevaba meses cortejando. Por supuesto que estoy aquí, dije con una risa tensa, tratando de suavizar el momento. Es nuestra gran noche, ¿recuerdas? Uno de los hombres carraspeó incómodo y se fue. Otro miró su reloj y murmuró algo sobre buscar a su esposa. En segundos, el círculo se dispersó. Nos quedamos solos. Debo volver a hacer contactos, dijo Robert, ya escaneando la sala en busca de su próxima conversación. Estos negocios no se cierran solos. Se alejó sin mirar atrás, dejándome sola junto al escenario, como un adorno olvidado. La humillación dolía,
pero lo peor fue la certeza que crecía dentro de mí. La gente miraba, susurraba, juzgaba, y fue entonces cuando lo escuché, claro como el cristal sobre el murmullo del salón: ahí está, la esposa frígida, la que no puede satisfacerlo. Las palabras vinieron de algún lugar detrás de mí, lo suficientemente alto para que las escuchara. Me giré despacio, con el rostro ardiendo de humillación, pero no pude identificar al hablante entre aquel mar de rostros. Pobrecita, añadió otra voz, no tiene ni idea de Vanessa. Vanessa, la nueva asistente de Robert, esa rubia de 20 años, con figura perfecta y ojos llenos de ambición, que se unió a la empresa hace 6 meses, la que trabajaba hasta tarde, que asistía a reuniones los fines de semana, que viajaba con Robert a las presentaciones con clientes, y que siempre parecía susurrarle algo urgente al oído. Mis manos empezaron a temblar mientras las piezas del rompecabezas que me negaba a ver empezaban a encajar, las reuniones que se extendían más allá de la medianoche, los viajes de negocios de los que de repente me excluían, la manera en que el rostro de Robert se iluminaba cuando su teléfono vibraba con esos supuestos mensajes urgentes de trabajo. Margaret, cariño, dijo la voz. Era Vanessa, materializándose a mi lado, con un vestido escarlata que costaba más que la renta mensual de muchos. Su sonrisa era lo suficientemente afilada para cortar vidrio. Hola, Vanessa, dije con la voz apenas firme. Ella se inclinó cerca, su perfume dulce hasta enfermizo. Creo que ha habido un malentendido con respecto a esta noche. Esta fiesta es solo para asociados de negocios y accionistas clave. Yo soy un accionista clave, respondí, encontrando mi voz. Poseo el 17% de esta empresa. Poseías, corrigió con falsa simpatía. Tiempo pasado, cariño. Robert quería hablar contigo sobre algunos cambios recientes. Antes de que pudiera procesar sus palabras, 2 guardias de seguridad aparecieron a mi lado, los mismos hombres que antes me sonreían y asentían, ahora me miraban como si fuera invisible. Seguridad. Saquen a esta mujer inútil, anunció Vanessa, su voz elevándose sobre las conversaciones cercanas. El salón quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros, testigos de mi humillación pública. Miré desesperadamente a Robert, pero él dio la espalda, absorto en lo que parecía una fascinante charla sobre proyecciones trimestrales. Mientras los guardias me escoltaban con suavidad pero firmeza hacia la salida, comprendí que todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio y mi futuro, se había roto como un cristal al chocar contra el mármol. La puerta giratoria del hotel giró detrás de mí, con una sensación definitiva que me caló hasta los huesos. Cada paso bajando las escaleras de mármol se sintió como alejarme de una tumba, no solo de mi matrimonio, sino de la versión de mí misma que había construido con cuidado durante 2 décadas. El ballet que me había recibido con tanta calidez una hora antes, ahora evitaba mirarme. De repente, parecía fascinando por su portapapeles. Mis tacones resonaban sobre el pavimento, con un ritmo que acompañaba los latidos acelerados de mi corazón. La vida nocturna de la ciudad vibraba a mi alrededor, parejas riendo, dirigiéndose a cenas tardías, grupos de amigos celebrando la libertad del viernes por la noche, pero yo me sentía completamente desconectada de esa alegría. En mi bolso, entre mi lápiz labial y las llaves del coche, estaba la pequeña caja de terciopelo que había guardado para esta noche. La saqué y pasé el pulgar sobre la suave superficie. Dentro, un brazalete de platino con unas coordenadas grabadas, el lugar exacto donde Robert me propuso matrimonio, hace 23 años. En aquella playa de Malibú. Lo había encargado hace 3 meses, planeando sorprenderlo después de su discurso esta noche. La ironía tenía un sabor amargo en mi boca. Disculpe, ¿está usted bien? Una joven vestida de camarera había salido a fumar. Su preocupación parecía sincera, muy diferente de la simpatía fingida que había soportado dentro. Solo estoy tomando aire, respondí, forzando una sonrisa que se sentía como vidrio que se quiebra. Ella asintió y encendió su cigarrillo, pero sentí que me observaba. Me veía tan rota como me sentía. Enderecé los hombros y caminé hacia el estacionamiento. Cada paso construía algo nuevo en mi pecho. No era tristeza, era algo más duro. Mi Tesla estaba justo donde lo había dejado, brillando bajo las luces fluorescentes. Me senté en el asiento del conductor, pero no encendí el motor. En cambio, me sumergí en el silencio, permitiéndome pensar con claridad por primera vez en meses. Las señales habían estado por todas partes: el repentino interés de Robert por el ejercicio, el cambio de gafas por lentes de contacto, los cargos misteriosos en nuestra tarjeta de crédito por restaurantes donde nunca había estado, la forma en que empezaba a ducharse apenas llegaba a
casa, lavando pruebas que yo había sido demasiado confiada para reconocer, pero no era solo la infidelidad lo que dolía, era como me habían borrado completamente de la historia de nuestro éxito. Cada artículo empresarial mencionaba a Sterling Enterprises, acreditando a Woodward como el visionario fundador, no mencionaban a la mujer que había hipotecado su herencia para financiar su primera oficina. No reconocían los contactos que aporté desde el bufete legal de mi familia, no valoraban las incontables noches que pasé revisando contratos. Mientras él dormía, abrí mi teléfono y busqué en la lista de contactos. Mi dedo dudó sobre Robert Home, pero luego pasó a David Chen, asesor financiero. Margaret, ya son más de las 10. Todo está bien, David. Necesito que hagas unas transacciones el lunes a primera hora. Puedes acceder a mi portafolio de forma remota. Claro, pero ¿qué urgencia hay? Revisamos tus inversiones el mes pasado. Quiero liquidar mi participación en Sterling Enterprises, los 17 millones completos. El silencio duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. Margaret, esa es una decisión muy grande. Quizás deberíamos programar una reunión la próxima semana para hablarlo. El lunes por la mañana, David. También necesito que congeles todas las cuentas y tarjetas conjuntas. Todo lo que esté vinculado a Robert debe ser bloqueado inmediatamente. ¿Estás divorciándote? La pregunta quedó en el aire. Lo estaba. Hace una hora habría dicho que nunca, ahora la palabra parecía inevitable. Solo ejecuta las transacciones, David. Te llamaré mañana con más instrucciones. Después busqué al agente de viajes. Linda respondió en la tercera llamada, con voz aún adormilada. Linda, soy Margaret Sterling. Necesito cancelar nuestro viaje a Toscana el próximo mes, ¿o no? Está todo bien, es un viaje de aniversario muy especial para ustedes. Aniversario, 23 años de matrimonio, y probablemente él planeaba pasarlo con Vanessa, mientras yo me quedaba en casa sin saber nada. Cambio de planes, cancela todo, la villa, los vuelos, las reservas en restaurantes, todo. Margaret, las penalizaciones por cancelación serán considerables. ¿Estás segura de no esperar hasta mañana para pensarlo mejor? Estoy muy segura. Envíame los papeles. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señora Sterling, habla Jake de seguridad del hotel. Dejó su caja de regalo en la entrada. ¿Quiere que se la lleve al coche? Miré mis manos vacías. En algún momento entre la entrada del hotel y mi coche, dejé caer el brazalete de Robert. Las coordenadas de nuestro compromiso, esparcidas en el concreto, como todo lo demás que habíamos construido juntos. Quédatelo, le respondí por mensaje. Quémalo o tíralo. No me importa, pero sí me importaba. Ese era el problema. 23 años de importar, de poner sus sueños antes que los míos, de ser la esposa corporativa perfecta. Mientras él construía un imperio con mis sacrificios, el importar se había convertido en una trampa. Y esa noche, Vanessa me mostró la llave de mi propia prisión. La pantalla de mi teléfono se iluminó con una llamada entrante. La foto de Robert llenó la pantalla, una imagen que tomé la Navidad pasada, cuando él reía por algo que nuestra hija dijo. Entonces se veía feliz, antes de Vanessa, antes de lo que esto se había convertido. Rechacé la llamada, sonó otra vez, y otra. A la cuarta llamada, ya había encendido el motor y salido del estacionamiento. Que se pregunte a dónde fui, que le explique a Vanessa por qué su esposa desapareció en la noche. El camino a casa me llevó por el distrito financiero, donde comenzó nuestra historia. La primera oficina de Robert estaba en un edificio que ahora es un Starbucks, pero todavía recuerdo la emoción en su voz, cuando me llamó para decir que había firmado el contrato de arrendamiento. Vamos a cambiarlo todo, Margaret, tú y yo vamos a construir algo increíble. Y construimos algo increíble, pero en algún momento del camino, nos convertimos en él, y yo lo permití. Mi teléfono no paraba de vibrar en el asiento del pasajero, llamada tras llamada de Robert, entre mensajes que se volvían cada vez más frenéticos. No necesitaba leerlos para saber qué decían. Pánico, confusión, exigencias de explicaciones. Cuando entré en nuestra entrada circular, el contador de llamadas perdidas ya marcaba 37. Apagué el motor y me quedé sentada en la oscuridad de nuestro garaje para 4 autos, rodeada del lujo que su éxito nos había dado. Mañana empezaría a repartirlo todo. Esa noche dormiría en nuestra cama por última vez. Como señora Robert Sterling, la mujer que entró a esa fiesta había sido una tonta. La mujer sentada en este auto era algo completamente distinto. Me desperté a las 5:30, como cada mañana en la última década. El espacio vacío a mi lado en nuestra cama king size se sentía frío. Aunque Robert rara vez se movía antes de las 7, su ausencia ahora parecía distinta, permanente.
no temporal. Preparé café en el silencio de nuestra cocina impecable. Los molinillos automáticos eran el único sonido que rompía la quietud matutina. Mi oficina en casa no había cambiado desde ayer, pero todo se sentía diferente cuando me senté detrás del escritorio de caoba que Robert me regaló en nuestro 10º aniversario. Los archivadores alineados contra la pared contenían 23 años de registros meticulosos. Cada recibo, cada contrato, cada estado bancario, organizados con la precisión que alguna vez impresionó a los socios de negocios de Robert. Ahora, esos mismos documentos cumplirían otro propósito. Saqué el primer expediente, los papeles de constitución de Sterling Enterprises de 1998, mi firma aparecía junto a la de Robert, listándome como cofundadora e inversora inicial. Qué curioso cómo la historia se reescribe sola en los comunicados corporativos. Fotografié cada página con mi teléfono, creando un rastro digital que no podrían disputar ni ocultar. El segundo expediente contenía documentos de un préstamo de 2001, cuando Robert necesitaba capital para expandirse. El bufete de abogados de mi familia proporcionó los contactos, pero, más importante aún, yo había firmado como garante del préstamo de $3 millones. Mis bienes personales estaban en juego, no los suyos. Otra foto, otra pieza de evidencia. A las 8 había documentado 15 años de contribuciones financieras, que contaban una historia que la biografía de la empresa de Robert convenientemente omitía: la herencia de mi abuela que financió su primera gran adquisición, la segunda hipoteca de nuestra casa para cubrir la nómina durante la recesión de 2008, los incontables clientes referidos por mi red, que construyeron su imperio. Mi teléfono sonó. El nombre de David Chen apareció en la pantalla. Margaret, he estado intentando contactarte desde las 6. Los mercados abren en 30 minutos y necesito confirmación verbal para estas operaciones. La tienes. Ejecuta todo lo que hablamos. Las acciones de Sterling Enterprises ya han caído un 2% en la preapertura. Se está corriendo la voz sobre cambios importantes en los accionistas. ¿Estás absolutamente segura, David? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Muy bien, dame 2 horas y estará hecho. Colgué y abrí la laptop. La notificación legal que redacté a las 3 de la madrugada me miraba desde la pantalla, clínica y precisa, sin apelaciones emocionales, sin explicaciones, solo hechos. Margaret Elizabeth Sterling notifica por este medio a la junta directiva de Sterling Enterprises la liquidación inmediata de su participación accionaria del 17% y la terminación de todas las obligaciones financieras conjuntas. Mi dedo estuvo sobre el botón de enviar 3 segundos exactos antes de hacer clic. El correo desapareció en el ciberespacio, llevándose consigo el fin de todo lo que Robert pensaba controlar. 30 segundos después, mi teléfono explotó. El nombre de Robert parpadeaba en la pantalla, pero lo dejé ir al buzón de voz, y otra vez, y otra, a la cuarta llamada perdida. De hecho, disfrutaba el silencio entre los timbres. Cada llamada sin respuesta era una pequeña victoria, una diminuta recuperación de poder. Los mensajes de texto comenzaron luego. Margaret, ¿qué diablos hiciste? Devuélveme la llamada ya. Borrar, esto es una locura. No puedes destruir todo lo que construimos porque estás teniendo algún tipo de crisis. Borrar, la junta está en sesión de emergencia. Has provocado una crisis en toda la empresa. Llámame. Borrar, me hice una segunda taza de café y regresé a mis archivadores. Los acuerdos de sociedad que Robert insistió en renegociar hace 5 años, de repente parecían muy distintos bajo mi mirada actual. Él había estado planeando esto más tiempo de lo que yo creía, reduciendo poco a poco mi participación oficial, mientras aumentaba mi responsabilidad financiera, pero cometió un error crucial: nunca quitó mi nombre de los documentos originales de constitución. A ojos de la ley, yo seguía siendo socia fundadora, con iguales derechos a la información de la empresa y autoridad para la toma de decisiones. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señora Sterling, habla Vanessa. Espero que se encuentre mejor esta mañana. Quizás podríamos tomar un café y discutir el malentendido de anoche. Miré el mensaje durante un minuto entero. La audacia era impresionante. La mujer que me humilló públicamente ahora se acercaba como si fuéramos amigas, que solo habían tenido una pequeña disputa. Le respondí: no hubo malentendido, y ahora soy Miss Hartford. Estoy volviendo a mi apellido de soltera. Su respuesta fue inmediata: no seamos apresuradas. Robert está muy molesto, y creo que podemos arreglar algo que beneficie a todos, como si yo fuera un problema a resolver, no una persona traicionada.
Tomé una captura de pantalla de su mensaje y la añadí a mi creciente colección de pruebas. Sonó el teléfono fijo, un número que muy pocos tienen, solo podía ser una persona. Margaret Elizabeth. ¿Qué diablos está pasando? La voz de mi hermana Sarah sonaba tensa. Robert me llamó llorando diciendo, has perdido la razón. Yo, de hecho, la encontré por primera vez en años. Dice que destruí su empresa por despecho, que estoy teniendo una crisis emocional y tomando decisiones de las que me arrepentiré. Caminé hacia la ventana que daba al jardín, que Robert nunca mostró interés en cuidar. Mis rosas estaban en plena floración, cuidada con esmero por manos que él nunca se molestó en notar, siempre sucias de tierra. Sarah, ¿sabías que he aportado más de 20 millones de dólares al éxito de Robert, sin contar el valor de mi tiempo, mis contactos, ni mi trabajo no remunerado? Bueno, eso es lo que es el matrimonio. ¿Sabías que él ha tenido una aventura con su asistente, que ella me humilló públicamente frente a 200 personas anoche? Silencio. No estoy teniendo una crisis, Sarah, estoy teniendo un despertar. Hay una diferencia. Después de colgar, la casa volvió a sentirse tranquila. Volví a mi escritorio y abrí un documento nuevo. Si Robert quería hacerse la víctima, tendría que explicar 23 años de registros financieros, que contaban una historia muy distinta. Mi teléfono mostraba 56 llamadas perdidas, pero el zumbido constante se había vuelto ruido blanco. Cada timbrazo ignorado era como desprender otra capa de la vida que me había estado asfixiando sin que me diera cuenta. La mujer que salió de esa fiesta avergonzada había desaparecido. En su lugar estaba alguien a quien Robert nunca había conocido, alguien que sabía exactamente lo que valía, y no tenía miedo de reclamarlo. La sala de juntas de Sterling Enterprises siempre había intimidado a los visitantes, con sus ventanas de piso a techo, y su imponente mesa de conferencias, pero hoy, me sentía perfectamente en casa, en la silla de cuero que había ocupado en incontables reuniones estratégicas durante años. Llegué 30 minutos antes, esparciendo mis documentos sobre la superficie pulida, como una general preparándose para la batalla. Los otros miembros de la junta fueron llegando, con expresiones incómodas, hombres que conocía desde hacía décadas, y que de repente no podían mirarme a los ojos. James Morrison, nuestro director financiero de toda la vida, me saludó con un asentimiento compasivo antes de sentarse en su lugar habitual. Patricia Webb del departamento legal parecía visiblemente enferma, probablemente ya calculando las consecuencias de mis acciones. Entonces Robert irrumpió por las puertas de caoba. 23 años de matrimonio me habían enseñado a leer sus estados de ánimo, pero nunca lo había visto así. Su cabello plateado, normalmente impecable, estaba despeinado, su corbata torcida, ojeras marcaban sus ojos. La presencia dominante que había reinado en esa sala durante 15 años se había evaporado de la noche a la mañana. Vanessa se deslizó detrás de él, con su traje rojo de poder. Un fuerte contraste con su tez pálida, se apoyó en la pared lejana, con los brazos cruzados a la defensiva, intentando mostrar confianza, pero fracasando miserablemente. Sus ojos se movían entre Robert y yo, como un animal acorralado, calculando rutas de escape. Margaret, la voz de Robert se quebró ligeramente al pronunciar mi nombre. ¿Qué has hecho? Me recosté en la silla, con las manos tranquilamente cruzadas en mi regazo. Buenos días, Robert, caballeros. Patricia, gracias por reunirse con tan poca antelación. No jueguen. Robert golpeó la mesa con la palma, haciendo que varios miembros de la junta saltaran. Has provocado una crisis financiera en toda la empresa. Nuestra acción está en caída libre. Los clientes entran en pánico, y el banco exige explicaciones por las cuentas congeladas. James Morrison carraspeó. Margaret, quizás podríamos discutir una transición más gradual. No hay nada que discutir, James. He liquidado mi posición conforme a los estatutos de la empresa. Todo fue legal y correcto. Robert empezó a caminar detrás de su silla, como un depredador enjaulado. Me has quitado todo. 23 años de trabajo destruidos de la noche a la mañana, porque estás teniendo algún tipo de crisis emocional. La acusación quedó flotando en el aire, y vi a varios miembros de la junta moverse incómodos. Esperaban que me defendiera, que me derrumbara, que probara la narrativa de Robert, de que era una mujer inestable y poco racional. En cambio, abrí mi carpeta, y saqué un solo documento. Este es el documento original de Constitución de 1998, dije, con voz firme y profesional. Notarán que mi nombre aparece como cofundadora e inversora principal. Curioso como ese detalle nunca apareció en tu biografía corporativa. Robert dejó de caminar. Eso no es. Eso fue solo un formalismo.
Esto es la garantía del préstamo que firmé en 2001, cuando necesitabas 3 millones para adquirir Moessen Industries. Puse otro documento sobre la mesa. Mis bienes personales aseguraron esa expansión, no los tuyos, Vanessa. Descruzó los brazos, prestando mucha atención de repente. Y esto, continué, sacando un grueso paquete de papeles, son todos los documentos de cada contribución financiera que he hecho a Sterling Enterprises en las últimas 2 décadas. 27 millones en inversión directa, sin contar el valor de mis contactos comerciales, relaciones con clientes y asesoría estratégica. La sala quedó en silencio, solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. El rostro de Robert pasó de rojo a un gris pálido. Margaret Patricia. Webb habló con cuidado. ¿Qué exactamente estás proponiendo? No propongo nada, respondí. Les informo que desde esta mañana, he vendido todas mis participaciones en Sterling Enterprises. La empresa tendrá que reestructurarse de inmediato para mantenerse solvente. No puede simplemente, empezó Robert, pero lo interrumpí. Puedo, y lo he hecho, lo que construí, puedo destruir. Por primera vez desde que entré en la sala, miré directamente a Vanessa. Ya no era la mujer confiada que me humilló en la fiesta. Su maquillaje cuidadosamente aplicado no podía ocultar el miedo en sus ojos, al darse cuenta de las implicaciones de mis acciones. Por supuesto, continué, sin apartar la vista de Vanessa, la empresa podría recuperarse si se instala un nuevo liderazgo, alguien sin la carga de un escándalo reciente. Robert siguió mi mirada hasta su amante, y la comprensión iluminó su rostro. Estás destruyendo todo para vengarte de mí. ¿Por qué, Robert? Por tener una aventura, por humillarme públicamente, por borrar mis contribuciones de la historia de la empresa. Me puse de pie lentamente, recogiendo mis documentos. Esto no es venganza, esto es negocio. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. James Moessen escribía frenéticamente notas, probablemente calculando cómo minimizar el daño a su propia posición. Patricia Webb parecía ya estar redactando cartas de renuncia. Robert se desplomó en su silla, agotado. ¿Qué quieres? Lo que siempre he querido, reconocimiento por mis aportes y respeto por mi inteligencia. Como parece que no eres capaz de darme ninguno de los dos, he decidido dármelos a mí misma. La Junta nunca aceptará esto, dijo débilmente. La Junta no tiene opción. A menos que consigas 27 millones de dólares antes del cierre de mañana, Sterling Enterprises será insolvente. Me detuve en la puerta. Te sugiero que convoques una reunión de accionistas de emergencia para discutir un nuevo liderazgo. Cuando alcancé la manija, Robert jugó su última carta. Renuncio. Las palabras resonaron en la sala de juntas como un golpe fatal. Varios miembros de la junta jadeaban. El rostro de Vanessa palideció, mientras su boleto de comida se evaporaba ante sus ojos. Me giré para mirarlo de nuevo. Por un instante, vi al joven abogado del que me enamoré, brillante, ambicioso, pero al final débil cuando enfrenta consecuencias reales. Es una decisión sabia, Robert. Mandaré a mi abogado a preparar los documentos necesarios para nuestro divorcio también. Cuando hayas asegurado el futuro de la empresa, podemos discutir la división de nuestros bienes personales. Salí de esa sala de juntas siendo una mujer diferente a la que entró. Detrás de mí, escuché susurros frenéticos, y el roce de la pluma de Patricia mientras comenzaba a controlar daños. Los tacones de Vanessa resonaban rápido sobre el mármol, mientras apresuradamente seguía a Robert, probablemente calculando ya su propia estrategia de salida. Las puertas del ascensor se cerraron con un suave din, y finalmente me permití una pequeña sonrisa. 23 años de invisibilidad me habían enseñado exactamente cuán visible podía ser cuando elegí hacerlo. El ascensor descendió en completo silencio, llevándome lejos de 23 años de mi vida. Cuando las puertas se abrieron en el garaje, sentí que entraba en un mundo completamente diferente, uno donde yo hago las reglas, en vez de seguir el guión de alguien más. Mi teléfono vibró sin parar durante el camino a casa. El nombre de Robert parpadeaba en la pantalla con persistencia desesperada. Cuando entré a la entrada de mi casa, el contador de llamadas perdidas marcaba 43. Apagué el teléfono y lo guardé en mi bolso, anhelando el silencio. Dentro de nuestra casa, ahora mi casa, me di cuenta de que todo parecía igual, pero se sentía completamente ajeno. Las fotos de nuestra boda en el pasillo parecían artefactos de la vida de otra persona. La cocina, donde había organizado innumerables cenas para los clientes de Robert, se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Incluso nuestro dormitorio, con su cama king size y mesas de noche a juego,
pertenecía a una pareja que ya no reconocía. Fui directo a mi oficina en casa y saqué la carpeta manila que había preparado semanas atrás, pero nunca había tenido el valor de usar. Los papeles del divorcio estaban impecables, cada línea del texto legal representaba una puerta que se cerraba y otra que se abría. En la parte superior de la primera página, letras en negrita declaraban: petición de disolución matrimonial Margaret Elizabeth Sterling contra Robert James Sterling. Mi mano tembló ligeramente al firmar en la primera línea Margaret Hartford. Ya había comenzado el proceso de recuperar mi apellido de soltera, y verlo escrito fue como ponerme ropa que realmente me queda. Tras años de usar el guardarropa de otro, la segunda firma fue más fácil que la tercera. Cuando llegué a la última página, mi mano estaba firme, mi determinación absoluta. Sellé todo en el sobre predirigido, y lo puse en la cesta de correos para enviar. Mañana, un notificador legal lo entregaría en la oficina de Robert, haciendo oficial nuestra separación ante la ley. Mientras apartaba el sobre, algo inesperado me invadió, no tristeza ni rabia, sino un profundo alivio. Por primera vez en décadas, no me preguntaba qué quería Robert para cenar, o si debía asistir a alguna función con clientes, o cómo apoyar su último proyecto empresarial. El espacio mental que siempre estuvo ocupado por sus necesidades pertenecía ahora completamente a mí. Esa noche dormí mejor que en meses. Las semanas siguientes se mezclaron en una neblina de reuniones legales y papeleo, pero también en algo que no había sentido en años: emoción genuina por mi propio futuro. Mi abogada, Rebecca Martínez, se convirtió en consejera legal y terapeuta extraoficial. Mientras navegábamos las complejidades de disolver un matrimonio millonario, su documentación financiera es increíblemente completa, señaló Rebecca en una sesión. La mayoría de los cónyuges no pueden probar ni la mitad de lo que usted ha aportado al patrimonio marital. Siempre he sido organizada. Eso solía volver loco a Robert. Bueno, ahora le ahorrará millones. Su abogado estaba presionando para un reparto 50/50, pero según tus registros de inversión, te corresponde mucho más. Entre reuniones legales, redescubrí partes de mí que habían estado dormidas por años. Me inscribí en una clase de fotografía, algo que me encantaba en la universidad, pero abandoné cuando Robert dijo que era poco práctico. Tu instructor, una fotógrafa jubilada de National Geographic llamada Elena, se convirtió en una amiga y mentora inesperada. Tienes buen ojo, me dijo después de revisar mi primera tarea. Ves historias que otros no ven. Siempre había visto historias en los negocios de Robert, en la vida de sus clientes, en la dinámica social de las fiestas corporativas, pero nunca pensé que mi perspectiva tuviera valor más allá de apoyar la narrativa de alguien más. Mi hermana Sarah me visitó una tarde, supuestamente para ver cómo estaba emocionalmente, pero en realidad para satisfacer su curiosidad sobre mi cambio de vida. Dramático, pareces diferente, dijo, acomodándose en mi cocina con un café y esa expresión crítica que ha perfeccionado en 50 años. Me siento diferente, más ligera, de alguna manera. Robert dice que no contesta sus llamadas, está preocupado por ti. La miré sobre la taza de café. Sarah, ¿cuándo fue la última vez que tomamos un café sin hablar de Robert, de sus necesidades, su negocio o sus problemas? Abrió la boca para responder, pero la cerró al darse cuenta de que no podía recordarlo exactamente. Incluso ahora, estás aquí por él. No porque quieras pasar tiempo con tu hermana. Su rostro se sonrojó. Eso no es justo. Es completamente justo, y no es tu culpa. Entrené a todos en mi vida para verme primero como la esposa de Robert y luego como Margaret, pero esa persona ya no existe. 3 meses después de presentar los papeles de divorcio, hice mi primera inversión importante como mujer soltera, una pequeña empresa de moda sostenible dirigida por 2 jóvenes diseñadores, que me recordaban a Robert y a mí hace 25 años, hambrientos, brillantes y completamente convencidos de que podían cambiar el mundo. ¿Por qué moda?, preguntó Rebecca cuando le conté de la inversión. Porque están construyendo algo hermoso que no depende de explotar a otros, y porque quiero demostrar que puedo identificar talento y fomentar el éxito sin la aprobación de nadie más. La inversión se sintió como lanzarme al vacío, pero también como aprender a volar. 6 meses después, salía de una inauguración en una galería, donde exponían algunas de mis fotografías en una muestra colectiva. Cuando lo vi, Robert estaba cerca de la entrada, luciendo mayor y, de alguna forma, más pequeño de lo que recordaba. Nuestros ojos se encontraron a través del salón lleno de gente, y por un momento el tiempo se detuvo. Se acercó lentamente, como si tuviera miedo de que huyera. Margaret, ¿te ves? Buscó las palabras. ¿Te ves feliz? Lo soy, Robert, genuinamente feliz.
Escuché sobre tu fotografía y la inversión en negocios. ¿Te está yendo bien? Estoy haciendo lo que debía hacer desde siempre, vivir mi propia vida, asintió y pude ver el arrepentimiento grabado en las líneas alrededor de sus ojos. Lo siento por todo, sé que eso no cambia nada, pero necesitaba que lo supieras. Gracias por decirlo, espero que encuentres lo que buscas. Pasé junto a él hacia la salida, sintiendo su mirada seguirme, pero sin voltear atrás. Afuera, el aire de la tarde era fresco, con la promesa del otoño. Tenía planes para cenar con Elena y su esposo, seguido por un viaje de fin de semana para fotografiar paisajes costeros. Una vida completamente creada por mí, por primera vez en 23 años, estaba exactamente donde pertenecía. La carretera costera se extendía ante mí como una cinta de posibilidades. Mi equipo de cámara estaba asegurado en el asiento del pasajero de mi nuevo Tesla Model S, comprado con mi propio dinero y a mi nombre, pintado del azul medianoche que siempre me gustó, pero que Robert consideraba demasiado llamativo. El sol de la mañana bañaba todo con luz dorada mientras conducía hacia mi lugar favorito para fotografiar, un acantilado aislado con vista al Pacífico donde había capturado algunas de mis mejores fotos durante el último año. Habían pasado 12 meses desde aquella noche devastadora en la fiesta de la empresa, y la mujer tras el volante poco se parecía a la que fue expulsada con vergüenza. Mi cabello, ahora hasta los hombros y salpicado de canas plateadas, ya no sentía la necesidad de ocultarlo. Mientras la brisa entraba por el techo solar abierto, la ropa de diseñador que antes elegían para complementar la imagen de Robert había sido reemplazada por unos vaqueros cómodos y un suéter de cachemira suave que compré simplemente porque me encantaba el color. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. La exhibición abre en 2 horas. Todavía no puedo creer que vayan a mostrar 8 de tus piezas. La muestra en la Galería Meridian representaba todo por lo que había trabajado el último año, mis fotografías. Retratos íntimos de mujeres que reconstruyen sus vidas tras grandes cambios, habían captado la atención de críticos que alababan su autenticidad cruda y su fuerza silenciosa. La ironía no se me escapaba. Mi arte había surgido de mi propia transformación. Mientras armaba el trípode en el acantilado, con la memoria muscular guiando mis movimientos, pensé en la conversación que tuve ayer con mi asesor financiero, Hartford Ventures. La firma de inversiones que lancé hace 6 meses, acababa de cerrar su tercer trato exitoso. La empresa de moda sostenible había superado todas las proyecciones, y otras 2 startups en mi cartera mostraban un crecimiento notable. Tienes un instinto para identificar el potencial, me dijo Rebecca Martínez durante nuestra revisión trimestral. Estos emprendedores confían en ti porque entienden lo que significa reconstruir desde cero. El visor me mostraba una composición perfecta, olas rompiendo contra rocas afiladas, gaviotas surcando las corrientes del viento, el horizonte infinito, prometiendo aventuras por venir. Ajusté los parámetros y capturé el momento, sabiendo que esta imagen se uniría a las demás en mi próxima propuesta del libro Resiliencia, retratos de mujeres recuperadas ya había generado interés de 3 grandes editoriales. Mientras recogía mi equipo, sonó mi teléfono, el nombre de Sarah apareció en la pantalla. Contesté con una calidez genuina, la primera en años. Margaret, solo quería desearte suerte esta noche. Sé cuánto significa esta exposición para ti. Gracias. ¿Aún planeas venir? No me la perdería. Y Margaret, te debo una disculpa. Tenías razón sobre cómo me había acostumbrado a verte solo como la esposa de Robert. Conocerte este último año solo como mi hermana ha sido un regalo. Colgué y conduje hacia la ciudad con una ligereza en el pecho que ya era mi nueva normalidad. La radio tocaba música clásica, las 4 estaciones de Vivaldi, y me encontré tarareando, algo que nunca habría hecho en presencia de Robert. A él siempre le gustaba el silencio en los viajes, decía que la música distraía. La galería estaba llena de anticipación cuando llegué para la preparación final. Mis piezas ocupaban toda una pared, retratos en blanco y negro que contaban historias de transformación, resiliencia y autodescubrimiento. Cada fotografía representaba semanas de ganarme la confianza de mujeres que aceptaron compartir sus momentos más vulnerables frente a mi cámara. Esto es extraordinario, dijo James Whitfield, el dueño de la galería, mientras ajustábamos la iluminación. No solo has capturado sus rostros, sino sus espíritus. Es un trabajo poderoso. La recepción atrajo más gente de la esperada, coleccionistas de arte, críticos y locales curiosos se mezclaban bajo mis fotografías, sus conversaciones creando un suave murmullo de apreciación. Me moví con confianza entre la multitud, discutiendo mi trabajo con pasión y autoridad.
Cualidades que siempre tuve pero que nunca me animaron a mostrar. Disculpe, usted es la fotógrafa. Me giré y encontré a una mujer joven, de unos 30 años, sus ojos brillaban con curiosidad y algo más, reconocimiento. Sí, soy Margaret Hartford. Su trabajo me habla, dijo, señalando un retrato de una mujer de 60 años, riendo a pesar de las lágrimas en sus mejillas. Estoy pasando por un divorcio y ver estas imágenes me da esperanza, que hay alegría esperando del otro lado, la hay, le aseguré, quizá una alegría diferente, pero auténtica, de formas que no esperarías. A medida que avanzaba la noche, entablé conversaciones que iban desde la teoría del arte hasta estrategia empresarial y filosofía de vida. La gente buscaba mi opinión, valoraba mis ideas y parecía genuinamente interesada en mi perspectiva. La mujer invisible que antes estaba callada junto a Babor en funciones corporativas, había sido reemplazada por alguien que imponía respeto con sus propios logros. Cerca del final de la velada, Elena se acercó con una copa de champán y una sonrisa satisfecha. 3 puntos rojos, anunció, señalando las pequeñas etiquetas que indicaban las piezas vendidas. Y escuché a 2 coleccionistas hablando de encargar retratos contigo. Acepté el champán y tomé un momento para mirar la sala. Mi trabajo cubría las paredes, mi nombre aparecía en los materiales de la exposición, mi cuenta bancaria reflejaba el valor que otros daban a mi creatividad, pero, más importante aún, por primera vez en décadas, me sentía completamente auténtica. Más tarde esa noche, sentada en mi oficina, ahora realmente mía, decorada con mis fotografías y llena de mis proyectos, revisaba correos de clientes y editoriales potenciales. Las luces de la ciudad titilaban más allá de mi ventana y me di cuenta que, en algún lugar, Robert probablemente trabajaba hasta tarde en su oficina, aún persiguiendo la validación que nunca encontró. Cerré la laptop y salí al balcón, respirando el aire fresco de la noche. Mañana traería nuevas oportunidades, nuevos desafíos, nuevas chances de demostrar que el valor de una mujer no se mide por su disposición a desaparecer. En la historia de alguien más, el teléfono vibró una última vez, un mensaje de un número desconocido. Vi el artículo sobre tu exposición. Felicidades, mereces todo el éxito que te llega. Leí el mensaje de Vanessa 2 veces, luego lo borré sin responder. Algunos capítulos están hechos para quedarse cerrados. Bajo las estrellas, sonreí a la mujer en la que me había convertido, exitosa, independiente y finalmente completamente libre.